Hola muchachos, grado noveno, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre magnitudes físicas. Esto en particular nos interesa establecer las magnitudes físicas vectoriales, cómo se representan, qué características tienen, cómo calcular su magnitud dentro del plano cartesiano. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bien, magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Una magnitud física es aquella propiedad de la materia que puede ser medida, que se puede medir. Es decir, se le puede asignar un valor numérico de tal manera que al utilizar instrumentos que tengan patrones fijos podamos determinar una cierta cantidad. Es decir, vamos a dar un par de ejemplos de magnitudes físicas. ¿Qué podemos medir como propiedad de la materia? De la materia nosotros podríamos medir, por ejemplo, su masa. Entonces, un primer ejemplo podría ser la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En ese caso, la masa sería una primera propiedad. ¿Qué otra propiedad podríamos determinar? Muy bien, la energía, la fuerza, la aceleración, la velocidad, ¿cierto? La longitud, el tiempo, que es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Recuerden que todos somos viajeros en el tiempo, siempre vamos avanzando en el tiempo. El tiempo. Todas estas son magnitudes físicas, porque las podemos medir, le podemos dar un valor numérico basados en unos instrumentos. Bien, ahora, esas magnitudes físicas me permiten, a partir de aquí, ¿cierto?, determinar las cualidades características de un cuerpo. Bien, pero resulta que hay propiedades de la materia que no pueden ser medidas, ¿cierto? Propiedades más precisamente extrínsecas de la materia, como cuáles: su textura, ¿cierto?, el color, el olor, el sabor, ¿cierto? Todas esas propiedades de la materia no podrían ser medidas, por lo tanto no son magnitudes físicas. Únicamente magnitud física es aquella propiedad de la materia que puede ser medida. Bien, ahora vamos a ver que las unidades de medida son las que nos permiten, son esos patrones que nos permiten medir cada una de estas. Es decir, que nos van a indicar qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de masa, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de masa, su unidad de medida, ¿cuál sería? Muy bien, la unidad de masa sería el kilogramo. El kilogramo. Resulta que el sistema internacional, para determinar que el trabajo que hacen los físicos, ingenieros, matemáticos en todo el mundo sea igual, se estandarizaron unos patrones de medida. Esos patrones de medida nos determinan que en todo el mundo una cierta cantidad va a ser siempre o va a tener una equivalencia en todo el mundo. Es decir, que si ustedes tienen un kilogramo de cierto material aquí, no importa en qué región del mundo usted se encuentre, eso siempre será un kilogramo. Muy bien. Por ejemplo, la fuerza la medimos en newtons. Entonces la unidad de medida, la fuerza se mide en newtons, ¿cierto? La aceleración, la velocidad, la longitud. ¿Cómo mides tú la longitud? Se mide en metros, muy bien. La longitud se mide en metros. Y el tiempo, que es muy importante, se mide en segundos. Muy bien, el tiempo se mide en segundos. A partir de esas unidades de medida, nosotros podemos determinar, ¿cierto?, qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? Si nosotros hablamos específicamente de un resultado, por ejemplo, 50 metros, ya sabemos que al expresar 50 metros estamos midiendo una longitud. Ya sabemos que estamos midiendo longitud. Pero si decimos, por ejemplo,
50 segundos. En ese caso, la medida, el valor numérico es el mismo, pero nos indica que estamos midiendo otra magnitud. ¿Cuál sería? El tiempo, 50 segundos, ¿vale? Entonces es importante que la unidad de medida siempre me dice qué es lo que estamos midiendo. Bien, las magnitudes físicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo escalares y de tipo vectoriales. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Ok, la diferencia es muy pequeñita. Vamos a hacer aquí una especie de cuadro comparativo, de tal manera que podamos determinar en qué se parecen y en qué se diferencian. Por ejemplo, inicialmente tenemos magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son todas aquellas que se definen o se determinan con un módulo. La palabra módulo indica una magnitud, un valor numérico. Se definen con un módulo y una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si hablamos de temperatura, ¿cierto? La temperatura, cuando nosotros queremos medir la temperatura de un cuerpo, decimos que es 30 grados centígrados o 38 grados centígrados, pero solamente está determinando un número, un valor numérico, 30, y una unidad de medida, que es lo que me dice que estamos midiendo. En este caso, temperatura, grados centígrados. O la longitud, ¿cierto? La longitud, en este caso, si nosotros midiéramos la longitud desde la casa hasta el colegio, ¿cierto? En mi caso son aproximadamente 200 metros. 200 sería el módulo. 200 sería el módulo o valor numérico, y la unidad de medida, metros, indica que estoy midiendo una longitud. Entonces, las magnitudes escalares se definen únicamente con el valor numérico y la unidad de medida. Muy bien, entonces, ¿qué serán las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que se definen con un módulo, es decir, un valor numérico. ¿Listo? Una magnitud, un valor numérico, una unidad de medida, y además, aquí viene la diferencia. Miren que hasta el momento se parecen, un módulo, una unidad de medida, pero viene una cosita más, y una dirección. Las magnitudes vectoriales necesitan de una dirección. ¿Qué magnitud necesita, por ejemplo, de una dirección? Muy bien, si tú estás al punto de patear un balón, ¿cierto? Jugando, y lo quieres patear hacia el arco, que el arco está al frente tuyo, tú no vas a patear el balón en sentido contrario. Tú tienes que dar la misma dirección a la que se encuentra el arco para que el balón vaya hacia donde queremos que hacia donde está el arco. Por esa razón, la fuerza es una magnitud vectorial. Porque sabemos que vamos a patear suavemente o con mayor fuerza, ¿cierto? Una mayor magnitud, una menor magnitud, pero necesitamos saber hacia dónde va. La velocidad también es una magnitud. Vectorial, porque debemos definir que un cuerpo se mueve, por ejemplo, a 200 kilómetros por hora en dirección norte. ¿Sí? Estamos determinando su unidad de medida, el módulo, y además le estamos dando una dirección. Bien, muchachos, aquí es donde tal vez hay una pequeña confusión. Quiero que el día de hoy solucionemos un pequeño cuestionamiento. Distancia y desplazamiento, ¿será que son lo mismo? Pues no. Resulta que las personas usualmente usan la palabra distancia y desplazamiento para referirse a lo mismo. Resulta que no son lo mismo. La distancia es una magnitud escalar,
la distancia es una magnitud escalar. Me dice que cuánto espacio hay entre un punto A y un punto B, ¿cierto? Listo. ¿Será que esa distancia va a cambiar? No. Pero el desplazamiento, ojo, pero el desplazamiento es una magnitud de tipo vectorial. Es diferente saber de que yo me dirijo de la casa al colegio a dirigirme del colegio a la casa, porque la dirección es diferente. ¿Listo? Entonces el desplazamiento es magnitud vectorial, pero la distancia es una magnitud escalar. Se relacionan, pero el desplazamiento cambia dependiendo de la dirección hacia donde yo me dirija. En cambio, la distancia siempre será la misma. Ok, entonces se llaman magnitudes vectoriales porque se pueden representar por medio de vectores. Pero, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es eso? ¿Qué es un vector? Resulta que un vector es un segmento de recta dirigido. Un segmento de recta dirigido que tiene un módulo, es decir, una magnitud, una dirección y un sentido. Se representan por medio de una flechita, es decir, que lo podemos representar como, nos dice, es un segmento de recta. Entonces tenemos un segmento de recta dirigido, pero ¿cómo sabemos esa dirección? Porque le vamos a colocar una flechita. Un vector entonces es un segmento de recta dirigido porque tiene una flechita. ¿Esto qué es la que nos indica? El sentido del vector. Es diferente colocar la flechita sobre la parte superior o colocar la flechita en la parte inferior, porque el sentido cambia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos que el vector es un segmento de recta dirigido, es decir, una flechita que nos indica en qué sentido va el vector. Vamos a ver que el punto inicial, este puntico inicial, se conoce como la cola del vector o también se le llama punto de aplicación. Este sería el punto de aplicación. Entonces, vamos a ir escribiendo por acá. Sería la cola del vector, cola del vector o punto de aplicación. Si tenemos cola, también tenemos cabeza, y resulta que la cabeza va a ser la flechita, es decir, esta sería la cabeza del vector. ¿Listo? Cola del vector, cabeza del vector o punto de aplicación. ¿Listo? Listo. Tenemos que se define una magnitud. La magnitud o módulo, o también se conoce como norma del vector, sería la longitud. Vamos a hacer con un colorcito rojo. La longitud que hay desde el punto inicial hasta el punto final, esa distancia, esa longitud, se conoce como módulo, que también es sinónimo de módulo, norma o magnitud del vector. ¿Listo? Esas tres palabras son sinónimos: módulo, magnitud o norma del vector. Tenemos cabeza ahí, cola, punto de aplicación y la cabeza del vector. Los vectores se pueden representar en el plano cartesiano. Los podemos representar en todas formas en el plano cartesiano. Siempre los vamos a ubicar, ¿cierto? De tal manera que hay vectores que pueden ir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. En cualquier punto del espacio del plano cartesiano los podemos ubicar, pero para mayor facilidad, para que nos quede más fácil hacer el álgebra de vectores, que quiere decir la suma de vectores, la resta de vectores, su representación, vamos a hacer lo siguiente. Para que nos quede mucho más sencillo, la cola del vector la vamos a ligar siempre al origen del plano cartesiano, es decir, que la cola del vector siempre va a ir en el punto 0, 0. Muy bien, ahora nos falta una parte. Vamos a definir magnitud o norma del vector, norma o magnitud del vector. Es la longitud, el módulo, norma, magnitud, es la longitud del vector. Es la longitud del vector. ¿Representa la magnitud en qué sentido? Pensemos en el juego de billar nuevamente.
Si tú tacas la bola suavemente, entonces la fuerza sería representada por un vector más pequeño, ¿cierto? Si la fuerza empleada es muy suavecita, ¿cierto? Entonces la fuerza va a estar representada por un vector pequeñito. Pero si por el contrario tú tacas la bola con mucha fuerza, entonces el vector se debe representar con una longitud aún mayor. Resulta que dependiendo la longitud del vector, pues viene la magnitud, es decir, la cantidad. ¿Listo? Muy bien. Dirección. Dirección del vector. La dirección del vector se determina o es el ángulo, o se determina por el ángulo generado con el eje horizontal. Con el eje horizontal. ¿Cuál es el eje horizontal? Muy bien, es el eje X. ¿Y el sentido? Sentido. Muy bien. El sentido nos indica si el vector va a la derecha o va a la izquierda, si el vector sube o baja. Recuerda que no basta solo con hacer un segmento. Si tú haces un segmento, no tiene dirección, no tiene sentido. Pero si tú le colocas la flechita aquí abajo, nos está indicando que el sentido del vector es hacia abajo. Pero si por el contrario no colocas la flechita en la parte inferior, sino que lo colocas en la parte superior, el sentido cambia y ahora va hacia arriba. El sentido determina la orientación del vector. Muy bien. Y resulta que, como tú pudiste haber dado cuenta en este punto, en esta partecita, miren que sobre la letra F, que dijimos que este vector representaba la fuerza, colocamos una flechita aquí encima. Resulta que para señalar y para diferenciarlos de variables que se pueden encontrar en las ecuaciones, para distinguir los vectores vamos a utilizar letras minúsculas en las cuales sobre ellas vamos a colocar una flechita. Entonces siempre la flechita, el nombre del vector lo vamos a colocar al lado de la cabeza. Es decir, si este vector, llamémoslo un vector U, entonces tenemos el vector U, ¿cierto? Hacemos la U, pero para señalar que es un vector le colocamos una flechita aquí en la cabeza. Cuando hacemos esa flechita, indicamos que U no es una variable, sino que es un vector. Muy bien, ahora solo nos falta verificar cómo se hace la representación en el plano cartesiano. Para eso vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Bien, ya tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a necesitar nuestra regla. Entonces vamos a necesitar una regla y vamos a necesitar pues nuestro lápiz para poder representar los vectores. Vamos a trabajar la representación de vectores en el plano cartesiano. Vamos a representar el día de hoy estos dos vectores. U, el vector U, miren que encima de la U tengo la flechita que me indica que es un vector. U de coordenadas 12,9. Recuerden que las coordenadas se denominan también componentes cartesianas. En este caso, 12 sería la componente sobre el eje X y 9 sería la componente sobre el eje Y. Son las componentes del vector. ¿Bien? En este caso, para el vector B, menos 3 sería la componente sobre el eje X y 4 sería la componente sobre el eje Y. ¿Listo? Resulta que todo vector viene representado por una n-upla de coordenadas. Es decir, estamos hablando del plano cartesiano, tenemos dos componentes. Esas dos componentes, ¿cierto? Sería X y Y. Si tuviéramos un espacio de 3 dimensiones, ya no serían 2 coordenadas, sino serían 3. Es decir, 3 componentes sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Por el momento vamos a hacer únicamente el plano cartesiano con sus componentes. Vamos a representar. Primeramente dijimos que
los vectores, su cola la íbamos a ubicar en el punto 0, 0. Es decir, que lo vamos a ubicar sobre el origen. Para que se vea la diferencia, vamos a hacer una cosa. El vector U de coordenadas 12,9, lo vamos a representar con un color negro. Mientras que el vector B lo vamos a representar con un color azul. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá que el vector B va a ser con un color azul, mientras que el vector U va a ser con un color negro. Muy bien, para que resalte sobre nuestro plano cartesiano. Vamos a empezar. El vector U es de coordenadas 12,9. Lo primero que vamos a hacer es ubicar su cola. Es decir, la cola del vector o punto de aplicación la ubicamos en 0, 0. Muy bien. Ahora vamos a sus componentes. La componente sobre el eje X, 12. Entonces vamos 12 positivo, entonces vamos hacia la derecha hasta la componente 12. Pero su componente sobre el eje Y indica que son 9 unidades, positivo, o sea, hacia arriba. Entonces sería 12 y 9 unidades hacia arriba, sería por aquí. Listo. Muy bien, entonces tenemos la componente 12 en X y 9 en Y. Si se dan cuenta, es 12 en X y 9 en Y. Muy bien, colocamos el puntico. La idea es la siguiente. Vamos a unir los dos puntos, el punto inicial o la cola del vector con la cabeza del vector. Es decir, que aquí sobre este punto me va a quedar la flechita. Aquí en este punto me va a quedar la flechita. Vamos a unirlo, el punto inicial con el punto final, con nuestra recta. Entonces, vamos a hacerlo con nuestro color negro, de tal manera que ya tenemos nuestro vector. Entonces unimos el punto inicial o la cola del vector con la cabeza del vector que estaba sobre la coordenada 12,9. ¿Qué nos hace falta? Solo nos hace falta colocar el nombre. En este caso, este era el vector U. Entonces aquí al lado de la cabeza del vector colocamos que este es el vector U. Y podemos escribir sus coordenadas. En este caso, sus componentes serían 12,9. 12 en X y 9 en Y. De esta manera hemos representado nuestro primer vector. Vamos a representar el segundo vector. Para ello lo vamos a representar en color azul. Muy bien. Entonces, tomamos nuestro color azul y vamos a ubicar la cola del vector. Entonces la cola sabemos que va a estar sobre el punto 0, 0. Y vamos a ubicar las componentes menos 3 en X y 4 en Y. Entonces sería menos 3, ¿cierto? En X sería negativo hacia la izquierda, sería menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 en X y 4 positivo en Y, es decir, 4 unidades hacia arriba. Entonces quedaría menos 3 en X, subimos 4 en Y y quedaría acá, aquí quedaría nuestro puntico. Entonces punto inicial o cola del vector, punto final, ¿cierto? Que es la cabeza del vector. Y lo único que hacemos es unirlo, ¿cierto? El punto inicial con el punto final. De esta manera sabemos que sobre el punto final vamos a colocar la cabeza del vector, es decir, la flechita, que es la que nos indica la dirección, el sentido del vector. Esto recuerden que la dirección está dado por el ángulo formado entre el vector y el eje X o eje horizontal. ¿Listo? Nos da el sentido, la flechita nos da el sentido. ¿Qué nos hace falta? Muy bien. Resulta que debemos colocarle el nombre. En este caso, el vector se llama el vector B. V. Entonces, el vector B es de coordenadas menos 3 en X y 4 en Y. Listo. Y de esta manera hemos terminado por representar nuestros vectores en el plano cartesiano. Solo nos falta una cosita: determinar la longitud de cada uno de los vectores. Para ello vamos a utilizar los mismos vectores de nuestro ejemplo. Y llegamos a nuestra última parte, la parte final, que corresponde a determinar la norma de un vector. Recuerden que la palabra norma es sinónimo de magnitud o longitud del vector, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño es el vector. ¿Listo? La norma de un vector se representa utilizando doble barrita.
y adentro de la doble barrita se coloca el nombre del vector. Por ejemplo, digamos un vector A, entonces se lee norma del vector A. Eso, norma o longitud del vector A. Recuerden que esta doble barrita significa norma. Cuando la barrita es sencilla, una sola barra, recuerden que es valor absoluto, implica una distancia. La norma de un vector también implica una distancia, pero nos diferencia de que cuando utilizamos doble barra, implica que es un vector, norma de un vector. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Si nosotros tenemos un vector A, de coordenadas, un vector A de coordenadas x, y, es decir, sus componentes, recuerden que tienen una componente en x, una componente en y. Entonces, la norma del vector A es igual a la raíz cuadrada de la componente x, es decir, este valor al cuadrado, más la componente en y, es decir, el valor que esté aquí al cuadrado. Muy bien. A esta ecuación se le conoce como norma euclidiana. Eso se le conoce como norma euclidiana y nos permite calcular la norma de un vector. Muy bien, ¿cómo utilizarla? ¿Cómo hacer estos procedimientos? Vamos a calcular la norma del vector, de los vectores que acabamos de graficar. ¿Listo? Entonces tenemos nuevamente el vector u de coordenadas 12,9 y el vector b de coordenadas menos 3, 4. Muy bien, vamos a empezar primero con el vector u. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la norma del vector u. Entonces, vector u, norma. Vamos a calcular la norma. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación. Sabemos que la norma del vector es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la componente en x? En este caso, la componente en x, ¿cierto? Sabemos que este sería x y esta sería la componente en y. Por lo tanto, la componente en x sería, muy bien, 12 y la componente en y sería 9. Muy bien, vamos a sustituir. Entonces, norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de x, la componente x, en este caso 12 elevado al cuadrado. Muy bien. Más la componente en y, en este caso la componente en y es 9. Entonces sería 9 elevado al cuadrado. Y esto dentro de la raíz. Muy bien. Vamos a empezar a solucionar. 12 al cuadrado. Van pensándolo. A ver, ¿cuánto nos da? Muy bien. Nos daría 144. Muy bien. 144. Más 9 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 9 al cuadrado? Recuerden que es 9 multiplicado dos veces. 9 por 9, 81. Muy bien. Entonces sería 9 por 9, 81. Perfecto, ya casi acabamos. 144 más 81. Entonces norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de 144 más 81. Esto nos daría 225. Muy bien. Raíz de 225. Un número que multiplicado dos veces nos dé 225. Muy bien. Sería 15. En este caso, norma del vector u es igual a 15. Eso significa lo siguiente, que si nosotros contamos la cantidad de cuadritos en el plano cartesiano que mide el vector u, en ese caso contaríamos que mide 15 cuadritos, es decir, 15 unidades. Muy bien, ya hicimos nuestro primer ejemplo. Vamos ahora con nuestro segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? El vector b. El vector b es de coordenadas menos 3,4. Primero, ¿cuál sería la componente en x? La componente en x sería, muy bien, menos 3. Y la componente en y sería, muy bien, sería 4. Y vamos a sustituir.
Vamos a escribir por acá nuestro ejercicio. Recuerden, este era como nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo, norma de U, y ahora vamos a hacer nuestro segundo ejemplo, nuestro segundo ejercicio, que es la norma de B. ¿Listo? De B o V. ¿Listo? Entonces, norma de B. ¿Listo? Entonces, la norma del vector es igual a la raíz cuadrada, muy bien, la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. Muy bien, vamos a sustituir. Entonces, norma de B, muy bien, norma de B, en este caso es igual a raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado. ¿Cuál sería x? Menos 3. Entonces sería menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden lo siguiente, si el numerito, en este caso, es negativo, la componente es negativa, lo vamos a colocar entre paréntesis, ¿vale? Más la componente y al cuadrado, en este caso y es 4, entonces sería 4 elevado al cuadrado. Ok, entonces sería más 4 elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a resolver. Norma de B es igual a la raíz cuadrada de menos 3 a la 2. Recuerden que como el exponente es par, entonces va a dar positivo. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que aquí siempre vamos a obtener positivo, resultado positivo. Entonces, menos 3 a la 2, sabemos que es positivo. 3 a la 2 sería multiplicar 2 veces el 3. 3 por 3, 9. Entonces nos daría 9, ¿cierto? Más 4 a la 2. ¿Cuánto nos da 4 a la 2? Muy bien, nos daría 16. Entonces 4 por 4 nos daría 16. 9 más 16, en este caso, raíz de B, norma de B, es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, perfecto, nos daría 25. Y raíz cuadrada de 25, sabemos que un número multiplicado 2 veces por sí mismo nos dé 25. En este caso sabemos que nos puede dar 5. Todos sabemos que la raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Raíz cuadrada de 25 nos da 5 o nos da menos 5. Pero, como estamos hablando de una distancia, el número negativo no tendría sentido. Entonces solamente vamos a ir a coger el número positivo. Por lo tanto, raíz de 25 nos da 5. Muy bien, entonces la longitud o norma de B, se me olvidó ponerle la flechita, muy bien, sería igual a 5. Si revisamos en el plano cartesiano, entonces contando los cuadritos del vector B, entonces podemos darnos cuenta que mide 5 cuadritos. Como nos pudimos dar cuenta durante el procedimiento, hemos evidenciado que la longitud de este primer vector es de 15 unidades. 15 unidades. Mientras que este vector, ¿cierto?, tiene una longitud únicamente de 5 unidades. Entonces, este vector obviamente es más largo, es decir, que tiene mayor longitud. Si nosotros contáramos los cuadritos, entonces podemos ver que serían 15 cuadritos, 15 unidades. Si nosotros contamos los cuadritos de este vector, se formarían entonces 5 cuadritos, 5 unidades. Hemos finalizado esta primera parte sobre magnitudes vectoriales y su representación en el plano cartesiano. Más adelante veremos las operaciones con vectores, es decir, suma, resta de vectores, producto de vectores. Hasta la próxima.